¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Me presento. Soy Mauricio Contreras García, del grupo 4401, actual estudiante de la carrera de Ingeniería Química, que cursa la asignatura de balances de masa y energía con el profesor Everardo Antonio Feria Hernández. Y hoy les traigo el siguiente problema de balance de energía para el cálculo de la entalpía del nitrógeno. Y el problema es el siguiente. El problema dice, hay que determinar el delta H que se produce cuando se calienta 280 kilogramos de nitrógeno molecular de 20 a 200 grados Celsius a presión constante de acuerdo a los siguientes datos proporcionados. Y aquí el problema nos brinda estos datos, que son respectivamente los calores específicos para el nitrógeno, en este caso los calores específicos de vapor desde A hacia D. El calor específico para A va a ser de 7,44. El calor específico de vapor en B es de menos 0,32, 4 por 10 a la menos 2. El calor específico de vapor en C es de 6,4 por 10 a la menos 6. Y el de D corresponde a ser de menos 2,7 por 10 a la menos 9. Y bien, aquí les escribí la siguiente fórmula, que es la fórmula que nos va a ayudar a calcular el delta H para este problema, que esta fórmula se va a resumir en lo siguiente: el calor específico del nitrógeno multiplicado por la diferencia de temperaturas, es decir, temperatura final menos la temperatura inicial. Y aquí les puse que para calcular el Cp, es decir, el calor específico, es a través de una integral definida que va a ir como límite inferior T1 hasta el límite superior que corresponde a T2, es decir, la temperatura número 2. Y bien, y lo que se va a integrar es como tal el calor específico que va a estar en función de acuerdo a estos datos que me está brindando el problema. Bien, por acá tengo lo que son los datos del problema, que son 280 kilogramos de nitrógeno. La temperatura inicial, 20 grados Celsius. La temperatura final, 200 grados Celsius. Posteriormente, tenemos que llevar a cabo algunas conversiones de temperatura, pasar de grados Celsius a Kelvin. Entonces, esto quedaría de la siguiente forma. Simplemente sumarle 273,15 a cada temperatura que está expresada en grados Celsius. Para la primera temperatura, que es 20 grados Celsius, queda de la siguiente forma: 20 más 273,15, que esto es igual a 293,15 Kelvin. De igual forma, para la temperatura número 2, que es 200 más 273,15, resulta 473,15 Kelvin. Bien, de igual forma, aquí les coloqué lo que es la expresión que tiene que quedar como una función a partir de estos datos que me está brindando el problema. Esa expresión va a quedar de la siguiente forma. Dice que el calor específico, el Cp, es igual a A más B por T más C por T cuadrado más D por T cúbico, en donde fíjense, A, B, C y D son constantes. La variable en este caso corresponde a ser T, porque está en función de la temperatura. Conocemos las constantes A hasta la D, que son estas que están en la tabla, que corresponde, como dije anteriormente, al calor específico del nitrógeno desde A hasta D. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer a partir de esto es sustituir estas constantes para que quede de la siguiente forma. Sustituimos A. A vale 7,44, entonces ya está aquí colocado. Más, abrimos un paréntesis, B. B tiene signo negativo. Hay que tener mucho cuidado, mucho
como tal un procedimiento escrupuloso para no equivocarnos al momento de insertar, de sustituirlo con todo y signo. Es muy importante esto. B tiene menos punto 324 por 10 a la menos 2 por T, más C. La constante C vale 6.4 por 10 a la menos 6 por T cuadrado, más paréntesis, aquí tiene un signo menos, hay que tener cuidado, menos 2.7 por 10 a la menos 9 por T cúbica. Bien, ya que hemos sustituido esto, ya podemos construir nuestra integral. Básicamente tenemos que integrar esta función. Para realizar esto, construyendo la integral puse aquí el calor específico del nitrógeno. Bien, abrimos símbolo de la integral. El límite inferior, ¿qué va a ser? Y el límite superior, ¿qué va a ser? Bien, los límites para esta integral son los de la temperatura ya convertida en Kelvin. Para el límite inferior va a tener 293.15 Kelvin y para el límite superior 473.15 Kelvin, que es lo que hicimos acá arriba. Abrimos un paréntesis y en este caso insertamos o colocamos la expresión 1 que escribimos acá. Encerramos el paréntesis y aquí ponemos dt, que es diferencial de t, que simplemente nos está dando a conocer a qué o con qué respecto se va a integrar esto. En este caso se va a integrar respecto a la temperatura. Bien, una vez sustituyendo las constantes, ponemos calor específico del nitrógeno va a ser igual a la integral de desde 293.15 hasta 473.15 y ya simplemente esa expresión que tenemos acá la ponemos acá. Y listo. Ya tenemos nuestra integral construida, nuestra integral formada. Lo que tenemos que hacer es resolverla. Y para hacer esto se realiza de la siguiente forma. Respecto a integrales definidas, normalmente las constantes sí o sí tienen que salir fuera de la integral y esto queda de la siguiente forma. Este 7.44 sale de la primera integral porque aquí esta integral se va a partir en integrales más pequeñas, es decir, en integrales para cada término. Y esto queda de la siguiente forma, como les digo, esta constante sale y simplemente queda diferencial de t. Ahora, respetando el signo, menos, esta constante de igual forma sale, que multiplica la integral desde 293.15 hasta 473.15 por t. Simplemente queda la variable adentro de la integral y respectivamente diferencial de t. Para esto, el mismo caso, sale de la integral 6.4 por 10 a la menos 6, que multiplica a esta integral, por t cuadrada diferencial de t, y esto sale de la integral de igual forma, que multiplica a t cúbica por diferencial de t. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es la evaluación de esta integral. Entonces, escribimos por acá. El calor específico del nitrógeno va a ser igual a, ver, 7.44 t menos 0.324 por 10 a la menos 2 por t al cuadrado, esto dividido entre 2, más 6.4 por 10 a la menos 6 por t a la 3 dividido entre 3 y menos 2.7 por 10 a la menos 9 por t a la 4 entre 4. Y esto lo vamos a evaluar respecto a la diferencia de temperaturas en Kelvin. Es decir, 473.15 menos 293.15 y esto resulta 180 Kelvin. Esta t cuadrada, t cúbica y t a la 4 sale porque al momento de resolver la integral, al evaluarla, a la variable se le va a ir sumando 1. Por ejemplo, menos 0.324 por 10 a la menos 2 corresponde a tener la variable t a la 1. Pero como les comentaba hace un momento, para resolver este tipo de integrales,
siempre se le va a ir sumando 1 a la variable. Entonces, aquí tiene un exponente 1, es por esta la razón que queda como T2. Este 6.4 por 10 a la menos 6 tiene T2 más 1, T3. Y por último, este menos 2.7 por 10 a la menos 9, T a la 3, más 1 queda T a la 4. Y estas divisiones de entre 2, entre 3 y entre 4 es porque tenemos que dividirlo, en este caso por el mismo número que va a tener como exponente la variable. Aquí tiene exponente 2 ahora, dividido entre 2. Tiene exponente 3 entre 3 y aquí por último 4 entre 4. Es por eso que se divide entre 2, 3 y 4. Bien, todo esto, como les comenté, evaluado en 180 Kelvin. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer al decir que vamos a evaluarlo? Simplemente como si estuviésemos realizando una evaluación de una función. En donde veamos la t, en vez de colocar la t, vamos a abrir un paréntesis y vamos a poner este valor, 180. Entonces, aquí tenemos 7.44t. En vez de t es 180 menos 324 menos 0.324 por 10 a la menos 2 por 180 al cuadrado entre 2 más 6.4 por 10 a la menos 6 por 180 a la 3 entre 3 menos 2.7 por 10 a la menos 9 t a la 4, 180 a la 4 entre 4. Una vez que ya hemos realizado este procedimiento, lo que tenemos que hacer es simplemente efectuar esta operación en la calculadora. Y al ingresar esta operación respectivamente en la calculadora, resulta que el calor específico para el nitrógeno va a ser de 1258.4213 calorías sobre mol Kelvin. Aquí puede ir, en este caso, mol grados Celsius, pero en vez de pasarlas a Kelvin como tal, se trabaja directamente con la temperatura que nos da el problema, de 20 a 200. En este caso, yo lo quiero dejar expresado en calorías sobre mol Kelvin. Es por esto que fue necesario hacer la conversión de la temperatura de grados Celsius a Kelvin. Bien, entonces, ¿esto ya sería el resultado que nos pide el problema? No, ya tenemos un valor para sustituir en la fórmula del delta H, que recuerdan que se las presenté en el principio, que es la siguiente fórmula para calcular el delta H, que es el que nos está pidiendo el problema. Ya hemos calculado con esta serie de integrales definidas, que bien, es a partir de una y se parten varias integrales, el Cp del nitrógeno. Entonces, sustituyendo en esa fórmula, queda el delta H, es el calor específico del nitrógeno resultó que era de 1258.4213 calorías mol Kelvin. Bien, que multiplica a la diferencia de temperaturas, en este caso en Kelvin. Temperatura final es de 473.15 Kelvin. Temperatura final menos 293.15 Kelvin. Temperatura inicial. Aquí se van a ir Kelvin y Kelvin para quedar únicamente calorías sobre mol. Al realizar este producto, 1258.4213 por 180 Kelvin, que es el resultado de esto, de esta diferencia, va a resultar que el delta H es de 226.515.834 calorías sobre mol. Y esto ya es definitivamente el resultado que nos pedía el problema al principio, que es el delta H. Que este delta H, para interpretarlo, es el que se va a producir cuando se calienta esta cantidad de masa de nitrógeno de 20 a 200 grados Celsius, sabiendo que es a presión constante. Entonces,
Esto es el delta H que se va a producir con las condiciones, con los datos que me está brindando el problema. Y como tal, esto sería el resultado y la resolución más que nada para la entalpía del nitrógeno molecular para este problema. Espero realmente que les haya servido y nos veremos para la próxima. Muchas gracias.